Pero, ¿qué tan fuertes son esos seres del segundo cielo? Que le dijo Gabriel a Daniel: Daniel, muy amado de Dios, desde el primer día que clamaste, yo te he enviado a ti. Pero ¿qué dice? El príncipe de Persia, el que está manejando los de Irán ahorita, el mismísimo Dios que adoran los iraníes en este momento, dice: pero el príncipe de Persia, uno de esos seres del segundo cielo, se me opuso por 21 días. Gabriel y sus ángeles no pudieron con ellos. Imagínense que es tan poderoso, ¿sabes? Que Gabriel y sus ángeles no pudieron con ellos. ¿Y a quién tuvo que pedir ayuda? Gabriel, ¿se acuerdan el pasaje de Daniel? ¿A quién tuvo que pedir ayuda? A Miguel. ¿Por qué Miguel? Porque Miguel fue el comandante de ellos. Y nadie mejor conoce a sus soldados que su comandante. Así que solo Miguel sabe cómo pelear con ellos. O sea que esos son seres interesantes. Y aquí vamos a entrar en esta parte que quiero. El problema es que hablo bastante, a mí se me olvida el tiempo. Pablo, ¿qué hemos hablado en estos días? Vamos a saltar un poco más adelante. Aquí está el momento del arrebatamiento y quiero llegar a esto. El profeta bíblico Ezequiel escribió un encuentro con seres vivos que viajaban en vehículos que tenían ruedas por dentro y por fuera. Otra traducción les dice que cuando estas naves se levantaban, les recogían sus ruedas, y que cuando bajaban sus ruedas. Esa profecía pasó 500 años. Recuerden que los aviones tienen un poco más de 100 años. ¿De qué está hablando Ezequiel? Y dice Ezequiel que estas naves, cuando se levantaban, hacían ruido como 100 océanos. Ahí también cerca de un aeropuerto, he oído el ruido de estos aviones. Y dice Ezequiel, describe Ezequiel, lástima que, con todo respeto, si alguno de ustedes puede entrar, y tiene que hacerse miembro, porque es de estudio, se llama Masterclass, es nuestro canal de Antonio Bolaínez Oficial, así se llama, en YouTube. Entra Antonio Bolaínez y se hace miembro en YouTube. Si no tienes, ahí te pones ahí en la campaña de Antonio Bolaínez y aquí mismo aparece membresía, Masterclass. Para sorpresa de nosotros, tenemos aproximadamente casi 700 estudiantes, de pastores y todo, y increíblemente, porque eso nos manda el informe en YouTube, 90% de los suscriptores son jóvenes. Eso quiere decir que vamos a tener muchos escatólogos jóvenes en este momento preparándose. ¿Por qué? Porque ellos son los que les gusta la investigación. Entonces, allí en nuestra clase estamos hablando en profundidad del majestuoso, capítulo 4, capítulo 5, del anciano de día, del Cordero de Dios. Y allí se menciona a esos seres angelicales, esas deidades. Y allí mencionamos a Ezequiel, dice de Ezequiel que vio en esa nave, dice Ezequiel que una de las naves vio a un personaje, dice Ezequiel, y describe a ese personaje, Ezequiel, de una forma majestuosa. Y ahí nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que vio Ezequiel? O ¿cuántas veces el pastor Héctor aquí les han predicado a ustedes sobre la experiencia de Eliseo o de Elías? La historia dice que Elías decía: santo Dios, carro de fuego, carro de fuego, carro de fuego. Ahora, cuando usted ve, es que Hollywood no está tan equivocado, porque a veces los inconversos, por eso digo Jesús, ¿verdad? Los inconversos parece que Hollywood sabe más del Apocalipsis que los evangelios. Muchas películas de Hollywood están basadas en el Apocalipsis. Y Hollywood presenta las naves, y de esas naves así, y de las naves un torbellino para levantar a las personas. ¿De dónde agarraron esa idea de ahí? Dice: santo Dios, carro de fuego. Mi profeta, dijo Elías, fue levantado en un torbellino. ¿Qué es lo que estaba viendo Eliseo?
Póngase usted unos zapatos de liceo, 4.000 años atrás. ¿Qué estaba viendo? ¿Acaso eso? Ahora bien, entremos entonces en este tema importantísimo. En el 2010 en adelante, o nos invadirán o nos salvarán, con el reporte de las Naciones Unidas. La sospecha que se están intentando crear portales interestatales o universo paralelo para contactar con otros seres es una puerta de entrada para lo desconocido y no sabemos quién puede traer eso, dijo el científico en las Naciones Unidas. Están hablando que en este momento del 2010 por los famosos rugidos en el espacio, que ya se detectó dónde viene. Aquí está, esta es la imagen que ya muestra la NASA. Dice que en esta parte de aquí, en esa parte de aquí, que se conoce como la frontera entre el segundo cielo y tercer cielo, dice que allí comenzó una guerra, así lo dicen ellos. Comenzó una guerra el 28 de agosto del 2010. Ahora, recuerden que es bueno que los evangélicos entiendan el factor tiempo, que a veces la misma iglesia evangélica no lo entiende. Y dos grandes hombres de la historia posmoderna hablaron de esto. Y a los dos, la iglesia evangélica y en su momento el judaísmo los condenó. El primero fue Isaac Newton, conocido como el escatólogo judeo-cristiano de la Edad Media. Isaac Newton dijo que entre más vamos para arriba, el tiempo es diferente en la Tierra. Luego vino el otro, Albert Einstein. Y Albert Einstein dice, entre más vamos para arriba, el tiempo es más veloz. Y entre más vamos para abajo, el tiempo es más lento. Fantástico. ¿Por qué dice? Porque Pedro fue el primero de la NASA. O sea, que si quiere conocer la NASA, ya acaban 2000 años con Pedro. ¡Aleluya! ¿Qué dijo Pedro? Que en el tercer cielo 1000 años es, ¿cómo dijo? Ahora lo entendemos todo lo que estudian lo de la NASA. Pero que Pedro estaba diciendo lo correcto. ¿Y por qué? Allí la nave internacional Alfa está a 550 kilómetros de altura. Nunca olvido en esa conferencia que tuve allá en San José, Costa Rica, con nuestro astronauta Franklin Santía, que es el hispano que más tiempo ha permanecido en la nave internacional, que fue parte de los que trabajaron en la construcción. Y dijo Franklin Santía, allí en la nave internacional Alfa, cada 25 minutos de día y cada 25 minutos de noche. Ahí solamente 550 kilómetros arriba. Ahora imagínense cómo es el tiempo allá en el segundo cielo que está pegado al tercer cielo. Ahora entiendo lo que dijo Pedro, 1000 años allá. Lo que aquí es 1000 años, allá es un día. Ahora, supongamos que esa batalla dure 7 minutos allá. ¿Y sabe por qué le digo eso? Por lo que le digo cuando lo hice consultado con los científicos, cuando estuve con los de la NASA. Cuando lo de la NASA dice, cuando tocamos el tema, supongamos que dure 7 minutos, allá 7 minutos para que la Tierra se día, pues, puede ser 15 años, puede ser 18 años, puede ser 23, puede ser. Y dijo uno de los científicos, así se volvió y dijo, wow, ahora entendemos por qué Jesús dijo del día y de la hora. ¿Por qué? Porque ese momento, en el momento en que terminan de ser expulsados esos seres del segundo cielo, simultáneamente sucede el rapto. Si esa batalla comenzó en 2010, y supongamos, esa es una idea mía, dura 7 minutos. ¿Y cuándo se termina? En el momento en que el último de esos seres del segundo cielo sea expulsado. Nos tildaron, cuando saqué mi libro, de eso nos tildaron de locos y todo, hasta que
que en el 2019 viene el presidente entonces Donald Trump y ordena que se desclasifiquen los documentos de los objetos no identificados. Y a partir de ese momento Estados Unidos empieza a ver el tema de los ovnis, objetos no identificados. Y en el 2000, en plena pandemia, toco el tema, que fue este mismo tema, ampliado, y comienzo a decir, por favor, no seamos inocentes. Cuando vienen los españoles a México, cuando el Vaticano se creía la NASA en aquel entonces, que increíblemente ahora los evangélicos se están volviendo católicos, porque el catolicismo enseñaba en aquel entonces que la tierra era cuadrada y que descansaba sobre 4 elefantes. Y recuerden cuando Galileo, que dijo lo contrario, casi lo queman. Y recuerden la retórica de Galileo, cuando lo están listos, ya lo tienen ahí amarrado y lo van a quemar. Y le dice el jesuita, porque era un jesuita, un descendiente de Francisco. Recuerden que Francisco es el Papa Negro. Y le dice el jesuita, Galileo, es la tierra cuadrada y no redonda, como estabas diciendo tú. Estaban listos para encenderle la llama. Si Galileo decía es redonda, lo quemaban. Entonces dijo Galileo, sí, dijo, yo creo que la tierra es cuadrada porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y se lavó la mano y se salvó que lo quemaron. Pero cuando llegan los conquistadores a México junto con los jesuitas, encuentran que los indios mayas y los aztecas, esos hombres semidesnudos, encuentran que ellos ya enseñaban aquí que la tierra es redonda y que la tierra gira sobre su propio eje. Y encuentran ellos que los indios mayas y aztecas tenían una matemática que es la misma matemática que tenemos hoy en día. Y descubren que los indios mayas y aztecas ya tenían una medida precisa de la rotación y traslación de la Tierra, y una medida precisa de los eclipses solares y los eclipses lunares. La pregunta es, ¿quién les enseñó a ellos eso? ¿Quién les enseñó? Tenía que venir la película de Mel Gibson, Apocalipto, que a los mexicanos de todas las áreas turísticas de ellos no les gustó para nada esa película, porque les echó a perder el negocio, y a los guatemaltecos. Porque antes de la película Mel Gibson, los turistas iban y compraban las famosas pirámides para tenerlas en su casa. Pero después de la película Mel Gibson, los americanos salieron a tirarla a la basura. Porque Mel Gibson cuenta que las pirámides no eran otra cosa que altares dedicados al sacrificio de niños para adorar a seres del segundo cielo. Segundo cielo. Es que los sacerdotes subían a la parte de la pirámide y le arrancaban el corazoncito al niño vivo y se lo ofrecían a los dioses del segundo cielo. A cambio, esos dioses del segundo cielo le daban conocimiento. Ahí está entonces la clave. Cuando hoy en día va a descubrir, y vayan, cuando un día ustedes vayan a Teotihuacán, y van a descubrir que los indios mayas tenían imágenes de naves y tenían imágenes de seres que hoy en día se pueden ver así, por cubiertos. Y toditito señalaban a las Pleiades, segundo cielo. Lo voy adelantando así porque se me olvidó que el tiempo se nos corta. Y hay muy interesante esto, que toditito
los indígenas, tanto de México, de Sudamérica, como los nativos de Asia, de Egipto, de Vietnam, de Australia, toditititito ellos construyeron estas pirámides. Vamos a ir allá, vamos a ver si las tenemos aquí. Después regreso allá. Estas pirámides. Y hoy la NASA descubre que todititas estas pirámides, tanto los de Mongolia, como los de Vietnam, como las de Australia, como las de Bolivia, como las de México, todititas ellas están con las mismísimas coordenadas hacia las pirámides de Egipto. Y los científicos se preguntan, ¿quién le dio esas coordenadas a los mayas, a los aztecas? ¿Quién le dio esas coordenadas? La investigación dice que tenían contacto con seres del segundo cielo. Y antes de volver a las imágenes, hasta hoy en día los hindú, no sé si aquí en esta ciudad existe un templo hindú, pero allá en Tijuana, ¿cómo se llama? San Diego, le fijo allí. Si pueden algún día lo dejan entrar a un templo hindú, entren. Y se va a sorprender el Dios número uno que adoran los de la India en la actualidad. Y se da cuenta que es el mismísimo Dios que adoraban los incas, los aztecas, los mayas, los vietnamíes, los de Australia y los dioses. ¿En qué consistía? Una serpiente cuya cabeza se convierte en la cabeza de un dios o de una mujer o de un sol, como el de los egipcios. Cuando los conquistadores llegan a España, a México, no pudieron conquistar a los indios aztecas. Y se dieron cuenta que los indios aztecas adoraban a una diosa y que esa diosa era la diosa número uno de ellos. Y allí viene el famoso gancho, crear la historia del indio Juan Diego y sacar la famosa pintura. Lo único que ellos necesitaban era cambiar el nombre para que fuera un nombre, entre comillas, cristiano. Y le ponen un nombre cristiano. Y dice la historia, ustedes lo saben, que en la cueva de Tepeyac los indios aztecas adoraban a la diosa Tonantzin. ¿Quién es la diosa Tonantzin? La que adoraban los aztecas. Consiste en una serpiente cuya cabeza se convierte en la cabeza de una mujer. Era la diosa número uno de los aztecas y la número uno de los mayas, a quienes le llamaban la serpiente emplumada, que consistía en una serpiente cuya cabeza se convierte en la cabeza de una mujer. Asociado bandido, bueno, que es un bandido esto del Vaticano. Entonces crearon una historia allí fantástica y una pintura supuestamente que al indio Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe, pero qué casualidad que se le aparece en la misma cueva de Tepeyac, donde estaba la famosa diosa que adoraban los aztecas. A ellos no les importaba que a los indios les interesara el nombre de Guadalupe. Ellos sabían que los indios iban a ver lo que había en la imagen. Vamos a ir aquí ya rápidamente porque tenemos que avanzar. Vamos a tener que avanzar todo esto porque ya se me hizo largo el tiempo. A ver, no, vamos a ir aquí atrás. Aquí, ahí está. Aquí está, miren. Primeramente aquí están los dioses. Este es el dios número uno que adoran en la India. De los 10 dioses que tienen, este es el más grande. Si usted se fija bien, y cuando vaya a un templo vaya a ver, miren, se fijará que es el cuerpo de una serpiente que se convierta en esta mujer. Hasta hoy en día es la diosa número uno que adoran los hindúes. En esto mismo. Aquí están los dioses que adoraban los incas. Otra vez es el cuerpo de una serpiente que se convierte en la cabeza de un rayo. Y ahora vamos a la boca.
Aquí está la diosa que adoran los mexicanos. ¿Cómo se llamaba la que adoraban los aztecas? Tonantzin. ¿En qué consistía? En una serpiente cuya cabeza se convertía en la cabeza de una mujer. Los católicos simplemente le cambiaron el nombre. Sabían que no le iba a importar a los indios. Los indios iban a ver lo que ustedes a veces no han visto. Aquí está, miren. Miren, esta es Guadalupe. Esta es la misma que usted ve en todos los restaurantes aquí. La misma. Para cuando vaya a comer ya, claro, mire aquí comienza, esta es la original, esta es la pintura original de Valdier. Comienza aquí, miren, aquí. Recuerden que Satanás se le llama el rey de las tinieblas, del infierno. Aquí viene, miren, pasa aquí, se detiene en esta imagen. Esa imagen representa a la bestia anticristo. Sigue aquí, los dos cuernos, representa al falso profeta, Apocalipsis 11, 13-11. Ahora miren, ¿qué es lo que está viendo aquí? Miren, ¿qué ve? Pelen los ojos. Miren, pélenlo bien. ¿Qué está viendo aquí? ¿Qué mira? El cuerpo de una serpiente que se convierte en la cabeza de una mujer. Así que cuando los indios aztecas llegan y le presentan Guadalupe, a ellos no les importa Guadalupe. Ellos ya adoraban a su diosa. Cuando Dios ve, ¡ah! ¡Es Tonantzin! Y todititos los indios cayeron de rodillas ante los jesuitas. Se convirtieron. Pero recuerden, ahora vamos a la Biblia. Por favor, todos vayan a Apocalipsis capítulo 12. Vayan a Apocalipsis capítulo 12. Pastor, y los bebitos que estaban alrededor así. Es el sacrificio que yo pedí. Sacrificio de niño. Que era el número uno que ofrecían toditito en Mongolia, en todo, en Egipto. Sacrificio de niño. Ahora, quiero que lean aquí. Lean ustedes en voz alta. Apocalipsis 12, 7, 9 y apúntenlo para que lo tengan. Anótenlo. Ya, léanlo. 1, 2, 3. Lean. ¿Qué dice? Entonces hubo una guerra en el cielo y